Sean bienvenidos a Mente Abierta. ¿Sabías que las punt guns, unas enormes escopetas utilizadas en el siglo XIX y principios del siglo XX, podrían tener un origen mucho más misterioso de lo que nos cuentan los libros de historia? Y si te dijera que estas armas utilizadas para cazar aves acuáticas en grandes cantidades podrían haber sido reutilizadas de una civilización desaparecida de gigantes? Vamos a explorar esta teoría. Las punt guns son un tipo de escopeta extremadamente grande, utilizadas para disparar a grandes bandadas de aves acuáticas. A pesar de su tamaño, eran tan potentes que un solo disparo podía matar a más de 50 aves de un solo golpe. Eran tan grandes que no podían ser sostenidas por una sola persona, y su retroceso era tan violento que se montaba directamente en pequeños botes conocidos como bateas para estabilizarlas durante el disparo. A principios del siglo XIX, la caza masiva de aves acuáticas se convirtió en una práctica común, impulsada por la demanda de carne para los mercados y plumas para los sombreros de moda. Esta demanda llevó a cazadores a crear armas de gran calibre, como las punt guns, que podían disparar una gran cantidad de perdigones en un solo tiro. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que los humanos de esta época pudieran manejar estas armas tan grandes y tan potentes sin un soporte adecuado? ¿Acaso estas armas eran demasiado grandes para la época o había algo más detrás de su diseño? Lo que nos lleva a una teoría sorprendente. ¿Y si las punt guns no fueron creadas por los humanos de este tiempo? ¿Qué tal si estas armas fueran una reutilización de armas de fuego más antiguas? Posiblemente de una civilización desaparecida, de esos misteriosos gigantes que podrían haber existido mucho antes. Es cierto que las punt guns eran extremadamente grandes y su retroceso tan fuerte que podría volcar un bote pequeño o desequilibrar al tirador, como con una escopeta calibre 12 o una calibre 50, que te pueden hacer caer al suelo. Esto genera una gran duda. ¿Eran realmente funcionales como armas de caza? ¿O su diseño tiene otro propósito que no hemos considerado? Algo que se destaca de las punt guns en su estructura, aunque se consideran escopetas, no se parecen en nada a las escopetas tradicionales o a los rifles modernos. Más bien, su diseño se asemeja a una pistola de gran tamaño con un cañón extremadamente largo. ¿Por qué diseñar una escopeta tan grande si el mismo efecto podría lograrse con artillería? Tal vez la respuesta está en que estas armas no estaban pensadas para la caza, sino para algún tipo de uso más grande, como una forma de artillería reutilizada por los humanos. Las punt guns, con su tamaño y peculiaridades, nos invitan a replantearnos la historia que conocemos. Es posible que estas armas no fueran de fabricación de estos tiempos más recientes, sino que fueran parte de una época anterior y no hace tantos siglos, quizás todo. Reutilizadas por los cazadores del siglo XIX para sus propias necesidades comerciales, o simplemente eran una invención para la caza de las aves masiva. La historia oficial nos cuenta una cosa, pero las preguntas siguen ahí. Quizás detrás de estas armas hay un misterio mucho mayor que aún estamos comenzando a entender. Si te ha sorprendido este enfoque sobre las punt guns, no olvides darle like, compartir este video, suscribirte al canal para más teorías e investigaciones sorprendentes. Nos vemos en el siguiente video.